vida este mensaje que compartiremos el día de hoy. La presencia de Dios se manifestó en la vida de Moisés como una llama de fuego cuando él llegó al monte Horeb y vio la llama de fuego vio la llama de fuego en una zarza. Ahí pudo verla Moisés. Pero en ese momento era el inicio de la manifestación de la presencia de Dios. Dios iba a seguir manifestando en la vida de Moisés. Y ya no solo en la vida de Moisés, sino en la vida del pueblo también. Y la verdad es de que esto nos iba a llevar a que en un momento realmente pudiera Moisés, ¿verdad?, tomar la decisión de ir al llamado que Dios le estaba haciendo. En medio de la zarza ocurrió algo. En medio de la zarza Dios le habló a Moisés. Ahí fue donde se manifestó la presencia de Dios. Entonces podemos nosotros ver en la palabra de Dios que la presencia de Dios se manifiesta, pero en esta ocasión se manifestó en llama de fuego. El día de hoy vamos a ver en la palabra de que Dios también se manifestó su presencia con Moisés. Y que Moisés, viendo la presencia de Dios manifestada, en todo su recorrido algo dijo Moisés, le pidió Dios a Moisés, que la presencia de Dios siguiera con Moisés. Y es donde aparece en ese versículo bíblico que dice, mi presencia irá contigo. Y es donde Moisés lo que quería era asegurarse realmente que la presencia de Dios fuera con él, porque ya había conocido la presencia de Dios. Y Dios vuelve nuevamente a manifestarse también con su presencia, solo que ahora les voy a hablar sobre la nube y la columna de fuego que acompañó al pueblo de Israel. Entonces, voy a llevarte unos versículos bíblicos donde vamos a descubrir nosotros sobre lo que pasó cuando Dios se manifestó ahora en la nube. Y eso es lo que quiero hablarte el día de hoy. Fíjate que hoy vamos a ver una palabra de Dios que realmente va a hacer algo poderoso que va a ser algo poderoso en tu vida y en la de tu familia. Mira lo que dice Éxodo 12:40. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Y pasados los 430 años, en el mismo día, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Aquí nos menciona primero que fueron 430 años que el pueblo de Israel estuvo en Egipto. Lo segundo es que llegó el día, ¿verdad?, que no iban a permanecer siempre ahí, sino que iba a llegar el día que el pueblo iba a salir de Egipto. Y la verdad es de que el que estaba consciente de esto era José, porque él dijo que aunque él muriera ahí, sus huesos se quedaran ahí, que llegara el día en que cuando ellos iban a partir de Egipto se llevaran sus huesos. O sea que realmente José ya estaba viendo un futuro, que algún día el pueblo de Israel, ese no era el lugar, iba a ser un tiempo que iban a estar ahí y se iban a ir. Lo siguiente es que al salir, fíjense ustedes que es interesante esto, que el pueblo iba a salir, pero tenía que saber a dónde iba a ir, a dónde se iba a dirigir el pueblo, ¿a ustedes? Y cuando uno pasa esto, realmente cuando una persona o alguien sabe que va a salir o va a ir hacia un lugar, ¿qué se necesita? Normalmente a veces necesitamos un mapa, o necesitamos una ruta, o necesitamos algo que nos dirija o nos guíe hacia dónde es donde vamos. Para llegar, sabemos que tenemos que elegir qué es lo que más nos conviene para poder llegar al lugar donde vamos hacia donde vamos. Y así estaba el pueblo de Israel. Tenía que saber a dónde iba. Ya el pueblo de Dios ya sabía, y sabía también que Moisés le había dicho a dónde los iba a llevar, ¿sí? Pero ahora tenían que ver el camino. De seguro ya sabían un camino, pero fíjense que estando ya cuando iban de camino, pasaron algunas cosas que aquí mismo en la Biblia lo vamos a descubrir. Entonces el pueblo de Israel salió de Egipto. Ok, ahora ya saliendo, fíjate lo que va a pasar. La presencia
de Dios qué va a hacer ahora cuando el pueblo sale. Mira, Éxodo 12:17. Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis subir mis huesos aquí con vosotros. Y partieron de Sucot y acamparon en Etam, a la entrada del desierto. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nubes, para guiarlos por el camino, y de noche una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Ok, fíjate que aquí ya vimos, ¿verdad?, que el pueblo sale de Egipto. Ahí dice, ya el pueblo dice que Faraón los dejó ir, ¿sí? Después de terminar la última plaga de los primogénitos, que fue la última, dice que Faraón los dejó ir. Bueno, entonces el pueblo empieza, ¿verdad ustedes?, en su camino hacia la tierra prometida. Y fíjense que desde el inicio entonces empieza Dios a mostrarles por qué camino tenían que ir. Iba a haber un camino probablemente un poco más cercano, pero dice que donde iban a ir, ellos iban a encontrar guerra. Y puede hacer que se iban a asustar, iban a tener temor, iban a regresar otra vez a Egipto. Entonces Dios hizo que, por eso es de que ellos tuvieron que rodear el Mar Rojo. Tuvieron que pasar por el Mar Rojo. Y se recuerdan ustedes que entonces aparece el poder de Dios y abre el Mar Rojo. Ahí era donde ya iba, ya realmente, ya el pueblo ya sabía por dónde. No, Dios lo estaba guiando para saber por dónde. Pero dice aquí en este versículo que Dios iba delante de ellos. Que Dios iba adelante de ellos. ¿Y cómo iba Dios? Dios iba en una columna, en la columna de nube. En una columna de nube iba Dios. Allá arriba, ¿verdad ustedes? Sí, de seguro, ¿verdad? Iban a pasar por el desierto. Era obvio. Tenían que tener una sombra, ¿verdad? Entonces Dios viene y se manifiesta en una nube. Ahora, ¿la nube qué es? La nube, fíjense ustedes que la primera vimos, ¿verdad? La primera vez que Dios se le aparece a Moisés, se le aparece en una llama de fuego. Pero ahora Dios se manifiesta a su pueblo en una nube. Y dice que Dios iba delante de ellos. Iba en la nube. Les voy a volver a leer el versículo. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. La presencia de Dios entonces quiere decir que se manifestó en una nube, Pero aquí dice claro para qué era esa nube. Esa nube era ¿para qué? Para guiarlos. O sea que tenían realmente algo en el cielo que estaba puesto y que era Dios mismo. Y Dios mismo los iba guiando a ellos. Entonces, fíjate que el día de hoy, en esta parte vamos a representar entonces la presencia de Dios manifestada en la nube. ¿Pero para qué? Para guiar, para mostrar el camino, para saber a dónde ir. ¿Y qué dice que? Dice que es un guía. Fíjense ustedes que viene el significado de un guía. Y dice que un guía es alguien que conduce a otro por el camino que ha de seguir. Entonces, aquí claramente, miren, aquí definitivamente el pueblo de Dios iba a saber que la nube era el que los iba a guiar. Tenían que tener claro que la nube los iba a guiar. La nube era la que los iba a llevar por el camino a donde ellos tenían que llegar. ¿Sí? La columna iba hacia adelante, siempre Dios iba hacia adelante, dice en la columna de fuego, y hacia ese camino tenían que seguir el pueblo de Israel. Entonces Dios viene y realmente está en su presencia, pero el deseo de Dios era llevar al pueblo de Israel a la tierra prometida. Entonces vemos hoy que la presencia de Dios se manifiesta en una nube donde Dios los estaba guiando. Pero fíjense que vamos ahora a unos versículos en el libro de Nehemías, y que quiero que veamos en estos versículos de Nehemías. Nehemías 9:9 dice:
y miraste la aflicción de nuestros padres en Egipto, y oíste el clamor de ellos en el Mar Rojo, e hiciste señales y maravillas contra Faraón, contra todos sus siervos y contra todo el pueblo de su tierra, porque sabías que habían procedido con soberbia contra ellos, y te hiciste nombre grande como en este día. Dividiste el mar delante de ellos, y pasaron por medio de él en seco, y a sus perseguidores echaste en las profundidades, como una piedra en profundas aguas. Con columna de nube los guiaste de día, y con columna de fuego de noche para alumbrarles el camino por donde habían de ir. Fíjense ustedes que aquí pasó algo interesante. En este momento, Nehemías, ya estaba el pueblo de Israel, ya nuevamente, fíjense que aquí pasó otro evento. Aquí el pueblo de Israel ya estaba nuevamente otra vez de vuelta porque se los llevaron cautivos a Babilonia y los regresaron nuevamente. Pero ¿qué pasó aquí? Fíjense que este libro fue escrito muchos años después de lo que pasó con Moisés. Pero en este momento estaban leyendo lo que Dios había dejado en la ley, lo que Moisés había dejado escrito y lo histórico que había quedado de cuando el pueblo de Israel había salido de Egipto. Y vuelve nuevamente aquí en el libro de Nehemías a mencionar que la nube los guió. Estaban recordando nuevamente, fíjense, recordando de qué pasó muchos años atrás, recordando cómo el pueblo de Israel fue guiado por Dios. Entonces, hoy, aquí en este momento que estoy predicando y hablándote, fíjate que hay algo que yo escribí en esta predica, que en un momento llega en la vida de uno, que uno tiene que reconocer que la presencia de Dios, que fue manifiesta en una nube, ahora para nosotros sí fue hace muchos años atrás, pero el día de hoy estamos haciendo igual que lo de Nehemías, recordando nuevamente lo que le pasó al pueblo de Israel, que tomó un camino para salir y para ir a un destino, pero alguien los tenía que guiar, alguien tenía que ser el guía de este pueblo y llevarlos a la tierra prometida, y Dios fue el que lo hizo. Y estaban recordando aquí con Nehemías que Dios había guiado al pueblo en una nube. ¿Y qué quiero decirte el día de hoy nuevamente? Fíjate que llega un momento en la vida a veces que hay que recordarte nuevamente quién es el que va a guiar tus pasos. ¿Quién es el que nuevamente te va a conducir al destino donde tienes que llegar? ¿Quién es el que nuevamente tiene que hacer que tú te muevas nuevamente? Pero no que te muevas por ti mismo, sino que te muevas porque Dios quiere verte, que llegues al destino que tú quieres llegar. Y aquí estaba hablando nuevamente, estaban hablando en el libro de Nehemías, ¿qué fue lo que pasó? Y recordando, ¿verdad?, que el pueblo había ido por todo el camino donde Dios lo había guiado. Y lo otro que te quiero decir también, dice que los guió en columna de fuego de noche. ¿Qué pasa con el fuego? Fíjate que el fuego pasa algo. Solo quise representarlo ahorita porque estamos hablando de la nube, todavía no estamos hablando de la columna de fuego, pero una representación del fuego. Fíjate que dice la palabra que el fuego representa luz, ¿sí? ¿Y qué hace el fuego? El fuego lo que hace es que representa la luz, o sea que es una luz, ¿sí? ¿Y qué hace la luz? La luz lo que hace es que realmente nos alumbra, ¿sí? Nos alumbra lo que tú estás buscando. No sé si algún día, en un momento, habrás tenido en la casa un apagón, o en la ciudad donde estás hay un apagón. ¿Y qué es lo primero que buscan las personas? Lo primero que buscan las personas es una luz, ¿verdad? Para que los guíe, para no tropezar, para no caer. Entonces, aquí nos representa algo, todo esto de la presencia de Dios. La presencia de Dios guiándonos hacia donde tenemos que llegar. Esa es la presencia de Dios en la vida del pueblo de Israel. Pero hoy lo vemos como también lo que va a representar en nuestra vida. Y fíjate que ahora quiero decirte entonces y leerte estos últimos versículos, estos de Éxodo 40:36. Mira lo que dice ahora Éxodo 40:36. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba. Porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba de noche sobre él.
a vista de a vista de toda la casa de Israel, en todas sus jornadas, dice. Fíjate que aquí realmente está diciendo que la nube dice que se movía. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Te quiero decir algo. Te recuerdo que la nube es la guía que el pueblo necesitaba. Dice que la nube era para guiarlos por el desierto y llevar al pueblo de Israel a su destino. ¿Y qué representa la nube? La presencia de Dios. La presencia de Dios mismo guiando al pueblo de Israel. Pero pasa algo aquí que dice que los hijos de Israel se movían. Y fíjate que ahorita voy a leerte esto rapidito y ya después entonces voy a ejemplificarte esto. ¿Cuándo se movían los hijos de Israel? Cuando la nube se movía. ¿Cuándo se quedaban sin moverse los hijos de Israel? Cuando la nube no se movía y se quedaba ahí. Hay que estar quietos y hay que moverse cuando Dios lo dice. Voy a dejar un momentito esto. Y fíjate que quiero decirte hoy, mira, dos cosas he aprendido ahora, después ya de muchos años. Yo creo que tú lo vas a comprender y vas a saber lo que te estoy diciendo. Mira, aquí hay dos cosas. Dice que la nube se movía y el pueblo se movía. Si la nube no se movía, el pueblo no se movía. Entonces aprendí dos cosas. Aprendí dos cosas aquí en esta palabra del día de hoy. Y lo que aprendí fue que la presencia de Dios fue manifestada en la nube. Y esta presencia de Dios manifestada en la nube hacía dos cosas en el pueblo de Israel. La primera era que realmente el pueblo se movía, dice, si la nube se movía. Y se quedaba el pueblo ahí y no se movía si la nube no se movía. Y fíjense que hay dos puntos donde del ser humano. ¿Y cuáles son? El primero es que hay un tiempo en que uno está inquieto. Sí, hay un momento en que el ser humano está inquieto. Hay un momento en que ahí están, ¿verdad ustedes? Entonces, el pueblo ahí estaba. El pueblo ahí en ese momento ahí estaba, ¿verdad? Y estaban esperando. ¿Qué estaban esperando? Cuando miraban. Y dice que la nube se alzaba y se movía la nube. Entonces el pueblo, ¿qué hacía? Se movía. Y empezaban a ir juntos con la nube, hacia donde iba la nube. Eso que estaba diciendo, la presencia de Dios estaba hablando de que era el momento de ¿qué? De moverse. Era el momento ¿qué? De moverse. Ya no era de quedarse ahí, ya no era de estar ahí, sino que la nube era la que marcaba el tiempo de moverse. Y dos tiempos estoy viendo yo aquí en el ser humano. Hay un momento en que a veces pasa al revés en la vida de los seres humanos, ¿va? La nube no se mueve y el ser humano se mueve. La nube se mueve y el ser humano no se mueve. Entonces, aquí como que hay que ponerse de acuerdo, ¿a ustedes? Y no es tanto de ponerse de acuerdo, sino que aquí hay que decir, bueno, reconocer en un momento, bueno, Dios, te vas a mover. Entonces voy a seguir. No te vas a mover, ahí nos vamos a quedar. Ahí vamos a continuar, ahí nos vamos a parar. Hay un momento en la vida que tenés que estar quieto, pero hay un momento donde tenés que activarte. Hay un momento donde tenés que decir, este es el momento de moverme, este es el momento de hacerlo, este es el tiempo de poder verlo. Hay tiempos en la vida en que a veces el ser humano empieza a hacer cosas que no es ese el tiempo. No ese es el momento, me explico. Hay momentos, esta es la enseñanza que hoy quería decirte. La enseñanza que hoy quería decirte era que realmente llega el momento en la vida del ser humano que se tiene que mover, porque dice que la nube se alzó y la presencia de Dios era para que se moviera. Entonces la presencia de Dios nos da dos puntos aquí. El momento donde tenés que estar quieto. No se movían, dice. Okay, claro. Se levantaban, dice que se levantaban a recoger su maná y todo. Sí, ese era el momento, pero estaban ahí. Pero dice que el momento en que se levantaba la nube y seguía, tenían que levantar todas las cosas, ¿sí? El campamento y todo, y seguir a la nube, ¿ya? Y seguir a la nube. Ahora, quiero terminar este tiempo entonces. ¿Qué quiero decirte en este momento? La presencia de Dios es para guiarnos hacia el camino, hacia el destino donde vamos. ¿Qué representa la nube? La nube representa si te vas a mover en el momento en que Dios está dirigiendo tu vida. Y dice la Biblia, fíjate que dice en ese versículo de noche que dice que la luz, el fuego lo que hace es luz. Y dice un versículo en la Biblia que yo lo aprendí desde hace muchos años. Espero que... Tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. Fíjate que necesitamos entonces la luz de Dios para nuestro camino, ¿sí? Tú necesitas, dice que, pero lo encontramos, ¿dónde lo encontramos? En su palabra. Mira,
quiero decirte algo. El Señor está con la disposición de llevarte a tu destino. Lo que tú tienes que reconocer, como decía, lo que estaba leyendo Nehemías. Miren lo que Dios hizo con nuestro pueblo hace años cuando fue libre de Egipto. Estaban leyendo la ley, la historia, cómo el pueblo salió de lo que Moisés había dejado escrito y cómo Dios guió al pueblo en medio del desierto por medio de una nube y una columna de fuego. Y hoy, ¿qué está diciendo Dios a tu vida? Nuevamente está diciendo que Él quiere guiar tus pasos, que Él quiere guiar tu camino, que Él quiere que sigas hacia el destino donde vas. Pero tú tienes que reconocer algo el día de hoy, decirle: Señor, ya me di cuenta que yo me moví y no te moviste tú. Te moviste tú y yo me quedé. Entonces hoy yo reconozco que me hace falta, Señor, tu guía. Me hace falta tu presencia en mi vida para llevarme a donde tengo que llevar, a donde tengo que llegar. Hoy es el momento de decirle al Señor: ¿sabes qué? Llega el momento en que la vida, en que tal vez hoy estoy hablándole a alguien que puede estar quieto, pero hoy también le estoy hablando a alguien que se tiene que mover. Sí, que la nube se eligió y se tiene que mover. No es el tiempo de quedarse ahí, es el tiempo de moverse, porque la nube está mostrando que mejor dicho, que la nube se está moviendo y se está dirigiendo a donde tú tienes que llegar, porque la presencia de Dios quiere decir eso. Ahora te voy a decir algo. Hay muchos, ahorita me estaba el Espíritu, por medio del Espíritu de Dios, estaba hablando que hay personas que ya esperaron la respuesta. Sí, ya esperaron la respuesta, ya está la respuesta, ¿sí? Hay una respuesta para tu vida. Mira, que Dios está hablando en este momento. Ya hay unos que ya está la respuesta. Ahora me está hablando también Dios en un momento de que hay otros que no la tienen y se quieren mover. No, espera un momento la respuesta de Dios. Y hay otros que ya tienen la respuesta. Muévete hacia donde tienes que ir. Muévete hacia donde tienes que ir. Muévete a lo que está mandando Dios. Hoy te vuelvo a repetir nuevamente lo que Dios está poniendo ahorita, lo que Dios está mandando ahorita. Hay unos que ya tienen ya la respuesta y no se te está viniendo duda. Fíjate que esta palabra es exactamente para tú que la estás viendo el día de hoy. Para tú que estabas diciendo: ay, Señor, ¿qué necesito? Algo, que tú me guíes a saber qué voy a hacer, qué decisión tomar. Pero ya tienes una respuesta que venga de parte de la presencia de Dios. Asegúrate primero de eso. Y dice que viene realmente de donde viene su palabra, Ahí es donde tienes que decir: exactamente lo que me estaba pasando. Y yo creo que en un momento en nuestra vida, dos cosas hemos aprendido. La primera es que hay que estar quietos en un momento, pero hay que moverse en un momento. El ser humano tiene esos dos puntos, ¿sí? Hay un momento, ahora te lo ejemplifico. ¿Cómo? Te lo ejemplifico con los niños, ¿sí? Llega un momento en que el niño tiene que estar cargado por la mamá y por el papá todavía, porque todavía está pequeñito, todavía. Pero llega un momento en que el niño tiene que empezar a dar sus primeros pasos. Entonces llega el tiempo y lo marca un tiempo, lo marca un determinado tiempo, ¿sí? Donde llega y dice: ya es tiempo, hijo, ya es tiempo. Hoy sí, levantamos al niño. Yo me recuerdo con mis hijos también que llegó a un determinado momento y digo: bueno, llegó el tiempo de caminar, y llegó el tiempo. Y empezaron ellos a hacerlo, ¿sí? Empezaron a hacerlo. Yo creo que en este momento, para ir terminando, quiero decirte algo. Dios está dando una palabra por medio de su presencia. ¿Y qué quiere decir el día de hoy? Dice que la nube se alzó y se movieron. Si tienes que moverte, este es el tiempo. Para eso vino la palabra el día de hoy a tu vida. Para eso está la nube, para eso está la presencia de Dios, que le está diciendo moverte. Hay otros que están diciendo probablemente: detente aquí, detente, reflexiona, toma un tiempo, medita, piensa, y que te va a dar Dios sabiduría para ver qué es lo que vas a hacer. Y hay otros que van a empezar a avanzar. Pero para los dos está la palabra el día de hoy. Para los dos dice que la nube se movía y el pueblo se movía. La nube se detenía y la nube se detenía. Entonces estamos hablando de dos tiempos. El tiempo que tenés que estar quieto. Y la palabra de Dios dice, nuevamente te la vuelvo a repetir, te vuelvo a decir que está hablando Dios para aquellos que tienen que estar quietos en un momento. ¿Sí? Tienen que estar. Y viene la palabra también para aquellos que en un momento vieron que la nube se movió y es el momento en que Dios está trayendo respuesta. Yo creo que la palabra de Dios es para ti el día de hoy. Esa palabra es para que tomes ahí ese valor de decir: bueno, hoy empiezo a hacer lo que tengo que hacer. Es el momento de hacer. Y otros que tienen que decir: bueno, no, tranquilito. Mejor me voy a esperar un tiempito y lo voy a tomar nuevamente. Pero tienes que hacer algo, ¿sí? Tienes que hacer algo. Así que yo bendigo tu vida el día de hoy y realmente, si tú no conoces a Cristo Jesús, yo te invito a que hagas esta oración conmigo. Di conmigo: Señor Jesús, entra a mi corazón, sé mi Salvador y mi Señor. Y
el día de hoy me arrepiento de todos mis pecados y sé que mi vida ya nunca será la misma. Amén. Ahora quiero orar por aquellos que estaban tal vez en un momento de incertidumbre. Estaban esperando algo, una dirección de Dios. Y esta es la palabra que Dios hoy quiere. Esta es la palabra que hoy Dios quiere dar. Él en su presencia te va a decir qué vas a hacer. ¿Qué vas a hacer? Padre, oro por aquellos que en un momento estaban esperando una palabra tuya. Oro por aquellos que en un momento estaban en un momento de duda, estaban en un momento de confusión, pero el día de hoy yo creo que tú le estás empezando por medio de tu presencia a despejar qué es lo que tienen que hacer. Como tu palabra dice que tú por medio, en la nube te estaba manifestando, y tu nube era para guiarlos. Así que Padre amado, yo sé que vas a obrar en la vida de aquellos que estaban el día de hoy esperando una respuesta tuya. Había una respuesta de Dios que ya vino a tu vida en estos días, y los que estaban esperando una respuesta, te quiero decir algo: en esta semana la vas a recibir, y vas a ver que la presencia de Dios te va a decir: ¿vas a estar quieto o te vas a mover? ¿Vas a estar quieto o te vas a mover? ¿Vas a estar quieto o te vas a mover? Eso nos indica la presencia de Dios. Dios te bendiga y que esta palabra ha sido de bendición para ti y tu familia.